que el plan del gobierno de Milei consiste en simplemente tomar deuda y que sí o sí esto va a explotar. Sin embargo, la única duda es, bueno, saber cuándo. O por lo menos eso es lo que dicen los cucas. En este capítulo estamos con Unai Rivas Campo, un psicólogo español que, bueno, le gusta opinar sobre economía y política. A ver qué tiene para decirnos nuestro querido amigo. Javier Milei y el Toto Caputo tienen un problema, y ese problema es la deuda. Y acá te vamos a explicar por qué. Ocurre que todo el plan de Javi y el Toto para mantener el dólar por debajo de los 1.500 pesos se basa en tomar deuda y en ajustar. Me parece, bueno, un poco impreciso. Creo que el plan va un poco más allá. Pero igual, de todos modos, la parte del ajuste me parece que tiene sentido. Conforme vos más ajustás tus gastos, se supone que sos más solvente y por ende, cuanto más solvente sos, tu moneda tiende a apreciarse, ¿no? Entonces tiene sentido que básicamente vos consigas, ya sea de forma colateral o buscándolo, un tipo de cambio bajo en base a ajustar, sobre todo viniendo del precio del dólar tan alto que tenía Argentina, ¿no? Entonces, sí, está bien, me parece que tiene sentido. Y después lo de que, bueno, Milei busca tener un dólar alto solamente endeudándose, bueno, puede que sea un factor, pero en todo caso será algo transitorio. O sea, el Estado argentino, digo, no va a poder estar endeudándose hasta el infinito en magnitudes cada vez más grandes. Sobre todo imagino que será importante el tema de la deuda al momento de salir del cepo y en los primeros años para fijar las expectativas, pero el dólar en Argentina se puede mantener barato por otros motivos que no están tan relacionados solamente con la deuda. Nuestro país tiene un montón de sectores como el petrolero y muchísimos más que pueden desarrollarse, como por ejemplo la minería, que podrían generar una lluvia de dólares en este país y por ende generando que se aprecie mucho el tipo de cambio. Y de hecho justamente esto es algo que se tiene previsto y se espera que sea así. Así que bueno, simplemente reducir todo a el ajuste y la deuda me parece un poco reduccionista, si existe el término. Ajustar para darle confianza a los mercados para así poder tomar más deuda. Y por eso es que durante estos meses de gobierno, Javi y el Toto tomaron 70.000 millones de dólares de nueva deuda. Bueno, acá ya empezamos no tanto con las diferencias de opinión, sino con, bueno, simplemente errores. El Estado argentino no tomó 70.000 millones de dólares de nueva deuda. Dentro de poco voy a subir un video explicando este tema, pero la realidad es que ese monto de diferencia de deuda enorme que parece que tomó el gobierno se explica por varias razones. El primero es el paso de la deuda del Banco Central al Tesoro Nacional. O sea, básicamente era deuda que ya existía, sino que simplemente estaba en otro lado y por ende no figuraba como la deuda pública. Otro motivo es por la apreciación del tipo de cambio. O sea, vos tenías deuda en pesos y esta deuda en pesos, si el dólar está muy caro, representa muy pocos dólares. Imagínate que vos tenés, no sé, 10.000 pesos de deuda. Si el dólar está 5.000 pesos, ponele, esa deuda de 10.000 pesos representa 2 dólares. En cambio, si el dólar está 1.000 pesos, esa deuda representa 10 dólares. A pesar de que no tomaste nueva deuda, nada. Bueno, este fenómeno también explica parte del aumento de la deuda. Y además también tenemos mucha deuda en pesos que se ajusta por ser, o sea, básicamente por un coeficiente que se mueve muy similar a la inflación. Y bueno, como hubo mucha inflación, esta deuda en pesos aumentó mucho. Sin embargo, como el dólar se quedó quieto, esta deuda en pesos, como aumentó con un dólar que no aumentó, pasó a representar más en dólares. Por eso se genera esa ilusión de que aumentó la deuda a 70.000, 90.000 millones de dólares, cuando si probablemente aumentó, no aumentó en una magnitud tan grande como esa. Calculo que, no sé, serán 10.000 millones de dólares, 20.000 como muchísimo. Deuda que se tomó ajustando, pero aún hay más, porque este modelo... Deuda que se tomó ajustando. En todo caso, es al revés, ¿no? O sea, vos tomás deuda cuando no ajustás. Cuando estás ajustando tenés menos gastos, por ende menos necesidad de tomar deuda, ¿no? Modelo económico basado en pedir platita y en ajustar para seguir pidiendo platita. Bueno, no, esto también es falso. El plan económico no está basado en tomar deuda y la justificación del ajuste no es solamente poder tomar nueva deuda. Digo, Milei es libertario y quiere reducir el Estado a su mínima expresión, con lo que la reducción del gasto público en general está justificada en sí misma, simplemente para que todos esos recursos los utilice el sector privado en vez del sector público. Pero es que encima la gracia de hacer la reducción del gasto público, su justificación tal vez más urgente es el hecho de que baje la inflación. O sea, básicamente de que no sea necesario emitir dinero para financiar esa cantidad de gasto público que es insostenible. Entonces el tema de la deuda viene un poco después y de nuevo no es el plan económico. Tomar deuda no es el plan económico, es simplemente una parte, que es que, bueno, básicamente como cualquier estado del mundo, cuando comienza a funcionar bien y se vuelve solvente, puede tomar nueva deuda, sobre todo por lo general para rolear la deuda anterior. O sea, básicamente para pagar deudas anteriores, y así básicamente lo que hace es ir repagando la deuda de manera infinita a lo largo del tiempo, que es lo que hacen todos los estados del mundo, pero el Estado argentino no podía hacer porque nadie le quería y nadie le quiere de momento prestar dinero, y Argentina necesita tomar deuda para no caer en default. Entonces el tema de que Argentina pueda pedir prestado de dinero es importante, sin embargo no es el plan económico en sí. Tiene un problema, y ese problema se llama economía real, es decir, la capacidad de un país para generar riqueza mediante la producción de bienes y servicios. Y bueno, como supuestamente este plan económico de Milei es algo que dice mucho el kirchnerismo, tiene un sesgo financiero, o sea que no se enfoca en la economía real, que la economía real es básicamente, como dijo él, la producción de bienes y servicios.
negocios va a salir mal, ¿no? Porque solamente se enfoca en complacer a los capitalistas que especulan en la bolsa, bla, bla, bla. Bueno, la verdad es que dudo muchísimo que Milei tenga algo como esto en la cabeza. Una de las mejores representaciones es el RIGI, que está totalmente centrado en la economía real. Aparte de que me parece gracioso porque, o sea, la economía que teníamos hace un año y medio era totalmente destructiva para la economía real. Es imposible producir bienes y servicios cuando tenés 3 dígitos de inflación. Entonces el primer paso para que la economía real le vaya bien y se pueda producir más y mejores bienes y servicios es, bueno, que baje la inflación. Y esto está sucediendo ahora luego de 20 años seguidos donde la inflación estuvo subiendo. Entonces me parece un argumento que, bueno, está sostenido en que supuestamente el plan de Milei es solamente tomar deuda y ya está, y olvidarse del resto del país. Todo con el supuesto fin de mantener el dólar súper barato y bla, bla, bla. Es más, no se me ocurren mejores medidas para que el sector privado pueda producir más y mejores bienes y servicios que simplemente reducir el gasto público, por ende reducir la presión tributaria y que el sector privado pueda florecer como florece en cualquier lugar del mundo. Y de hecho justamente en ese sentido va el RIGI y por eso se cree que va a ser tan bueno y va a tener tan buen impacto en la economía argentina. Otras palabras, el verdadero capitalismo. Y con un ajuste permanente no hay producción, y sin producción no se recauda, y sin recaudación el gobierno tiene que tomar más deuda. Bueno, en este razonamiento hay un error, y es que él dice que como el ajuste es permanente, la producción va a caer de manera permanente, y como la producción va a caer de manera permanente, la recaudación de impuestos del gobierno también va a caer de manera permanente, y como el Estado va a recaudar menos impuestos de manera sostenida a lo largo del tiempo, la deuda va a aumentar también de manera permanente. Primero, que el ajuste en ningún momento va a volver a tener la magnitud que tuvo en 2024. En 2024 fue algo de shock, se supone que a lo largo de los años esto va a ser un poco más gradual, pero el problema de este razonamiento es que él está asumiendo que siempre que haya un ajuste va a caer la producción, o sea que los ajustes siempre van a ser recesivos, y la gracia es que los ajustes son recesivos cuando no tienen una contrapartida de inversión, o sea, básicamente cuando el Estado deja de gastar ese dinero, el ajuste se ajusta al gasto público, se reduce en la cantidad de dinero que gasta el Estado, y ese dinero que ahora sí le queda al sector privado, el sector privado no lo gasta, no invierte ese dinero. Entonces, como la demanda agregada de la economía, o sea, básicamente como el dinero total que hay en la economía no se está gastando en el mismo nivel que antes, porque lo que dejó de gastar el Estado, ahora el sector privado no lo está gastando, sino que se lo está guardando. Bueno, entonces es algo recesivo, pero no hay por qué asumir que va a ser así. O sea, el Estado puede dejar de gastar dinero y el sector privado empezar a gastar ese dinero. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado, al reducir el gasto público, reduce los impuestos, por ende aumenta la rentabilidad del sector privado al tener menos costos vinculados con los impuestos, y por ende les es más beneficioso invertir para buscar una rentabilidad futura. Sin embargo, bueno, esto obviamente está por verse, sobre todo porque depende en gran parte de la confianza y de la estabilidad que puedan proporcionarnos futuros gobiernos en Argentina, y eso en este país es, bueno, como tirar una moneda al aire. Por eso, sobre todo, se cree que se está esperando mucho a las elecciones de medio término, o sea, las elecciones de este año, de 2025, para que ciertos empresarios pongan un montón de plata, ¿no? Porque quieren ver si justamente el plan de Milei y el esquema macroeconómico que tenemos hoy es sostenible a largo plazo. Porque de nada le sirve a un empresario poner un montón de guita este año para que, no sé, en 3 años vuelva el kirchnerismo. Y para tomar más deuda, los mercados le van a pedir a Javi que siga ajustando así hasta que todo explote. Y yo entiendo, querido libertario, que tu líder Javi te prometió que si comías polenta durante algunos meses iba a llegar mucha platita sin tener que trabajar, pero... Es bastante gracioso que el peronismo de hoy en día hasta se quedó sin chistes. O sea, usan el chiste de la polenta, que es un chiste históricamente antiperonista. Así que bueno, nada, bien ahí. Pero no, el dinero se gana trabajando, y tarde o temprano las deudas de Javi y el Toto las vamos a tener que pagar. Bueno, esto también me parece muy cómico, que alguien que a priori defiende el peronismo, o sea, yo tampoco lo quiero encasillar a este hombre Unai, con él está todo bien, de hecho no lo conozco, pero alguien que a priori defiende el peronismo salga con la bandera del trabajo, teniendo en cuenta lo que fue el kirchnerismo en los últimos 20 años, ¿no? O sea, básicamente defensores a capa y espada de los planes sociales, aumentándolos brutalmente en una magnitud enorme, histórica, que jamás se había conseguido. Yo creo que siendo el ejemplo más burdo y más injusto de todos el hecho de las jubilaciones por moratoria. O sea, básicamente el Estado hizo que gente que no hizo sus aportes jubilatorios ahora goce de una jubilación gracias al dinero de la gente que trabajó y sí hizo sus aportes en blanco. Literalmente una estafa a quienes estuvieron aportando su dinero para tener una jubilación digna en el futuro. Recuerdo que para el próximo año la Argentina enfrenta vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares. Una deuda que, por cierto, generó el Toto. Esto es real, obviamente que Toto Caputo generó mucha deuda para la Argentina, pero yo creo que, si bien tampoco conozco al fino como fue el gobierno de Macri, el rol de Caputo para mí fue el de un ejecutor. O sea, él formaba parte de un plan económico que él no lo creó en sí, sino que él era simplemente una parte del plan económico, un ejecutor, alguien que llevaba a cabo el plan económico. Por ende, si el plan económico no es consistente y se derrumbó toda la mierda, bueno, no es culpa de él. El rol que tenía él en su momento era conseguir
conseguir un montón de deuda barata y lo hizo. El problema es que el resto del plan no funcionó, entonces el resultado fue tener una economía que estaba más o menos igual pero con más deuda. Y también por no aclarar, bueno, que la deuda no es que viene solamente del gobierno de Macri, que igual obviamente fue nefasto y tomó mucha deuda al pedo, pero que digo, Argentina tenía también mucha deuda antes y ya venía endeudándose a un ritmo peligrosamente alto antes. Se termina y termina mal. Bueno, vamos a ver, puede ser, o sea, no se puede descartar. Javier Milei y el Toto Caputo armaron una estafa piramidal y acá te vamos a explicar cómo funciona. Ya sé de qué va a hablar, pero hablando de estafa piramidal, hice un video hace bastante tiempo que esto lo cuenta, pero el esquema que tienen hoy las jubilaciones es literalmente una estafa piramidal, o sea, es un esquema Ponzi que funciona igual. Las jubilaciones que nos van a pagar a nosotros en el futuro o que te pagan a vos hoy en el presente es sostenible siempre y cuando cada vez más gente ingrese al sistema a lo largo del tiempo. O sea, si entra una persona, bueno, en la generación futura tienen que entrar 2, y en la generación futura tienen que entrar 4, y en la generación futura tienen que entrar, no sé, 7, 8 y así. Y los beneficios de uno se pagan con los aportes futuros de las próximas generaciones que sí o sí tienen que ser más numerosas que las actuales. O sea, literalmente un puto Ponzi. Los Ponzi funcionan exactamente así. Sin embargo, para ese caso se hacen los pelotudos. Y claro, más vale. Se iban sosteniendo ese esquema durante décadas y décadas y décadas y décadas. Funcionó como el orto y bueno, se tendrían que hacer cargo. Cosa que obviamente no va a suceder. ¿Escucharon hablar del Crawling Pig? No, no es nada de Harry Potter. Es una tablita con la que el gobierno devalúa el dólar oficial un 2% cada mes, por debajo de la inflación. Y ahí arranca el negocio millonario para las élites. Siempre todo termina en un negocio millonario para las élites. O sea, todo se reduce a un cuento de buenos y malos. O sea, hay gente buena que gobierna para la gente y solamente piensa en los pobres, y hay gente mala que gobierna para las élites. Me parece una visión demasiado simple. O sea, creo que el mundo es un poco más complejo, por lo menos. Ocurre que al comprar un bono atado a la inflación te llevas un margen de beneficio superior a ese 2% de Crawling Pig, y con ese margen de beneficio vuelven a comprar más bonos. Se estima que las élites económicas, tanto argentinas como internacionales, ya se llevaron un 50% de ganancia en dólares sin hacer nada. Bueno, este es el famoso carry trade y a grosso modo este hombre en este caso tiene razón, pero habría que hacer un par de salvedades, ¿no? Porque parece que esto es como algo que inventó Toto Caputo, cuando en realidad esto es algo que existe en casi cualquier estado serio en el mundo. Los estados en general, cuando necesitan recaudar dinero, suelen pagar una tasa de interés superior a la inflación. El problema es, bueno, qué tan sostenible es esto, ¿no? Porque es una práctica que tal vez algunos países pueden llevar a largo plazo durante muchos años, si tienen una economía que crece, si aún así las tasas de interés a las que toman deuda son bajas, etcétera. Sin embargo, el caso de Argentina es complicado, es algo que hay que resolver. O sea, yo no sé si este carry trade puede mantenerse así durante muchos años más. O sea, por ejemplo, no sé, 4 o 8 años tal vez sea un poco excesivo a estas tasas por lo menos. Pero también entiendo que, bueno, no se puede hacer todo perfecto. Había un montón de pesos que sobraban en la economía, lo cual te hubiese disparado muy fuerte la inflación, sobre todo a inicios del gobierno. Y esos pesos de alguna forma los tenés que sacar de la economía. Y en este caso, bueno, es a través de armar un carry trade que, por cierto, el anterior gobierno también quería armarlo. Los pasivos remunerados del Banco Central tenían esa intención. Pasa que era tan desastroso ese gobierno y el dólar paralelo aumentaba tanto por la desconfianza que había en el gobierno que no pudieron lograrlo. Por lo menos un carry trade contra el dólar paralelo, contra el dólar oficial. Probablemente el gobierno anterior tuvo el carry trade más grande de la historia argentina. Pero también es como, bueno, o sea, sobran un montón de pesos en la economía. Está todo reventado. Las expectativas de que suba la inflación están por el aire, ¿no? Así fue en el inicio del gobierno de Milei. Y los tipos se quejan porque el tesoro sale a absorber pesos para que esto no reviente por los aires. Bueno, me parece un poco ridículo. De nuevo, esta crítica te la podría aceptar de algunos sectores. Sin embargo, de parte del kirchnerismo y del peronismo, que son los que dejaron esta situación, que forzaron a este carry trade, bueno, me parece un poco injustificado, ¿no? Aparte hay que ver luego cómo manejan ese carry trade en el futuro. O sea, yo no creo que hoy sea una bomba que vaya a explotar por los aires, sino que, bueno, es una cuestión a la que hay que ponerle los ojos encima, nada más. Digo, en el futuro la economía puede ir creciendo, puede ir aumentando el crédito. Como aumenta el crédito, esos pesos, esos fondos que tienen los argentinos que depositan en la deuda del Tesoro Nacional para buscar rentabilidad, de repente puede ir a los bancos. O sea, que el crédito bancario vaya reemplazando la deuda pública. O sea, de nuevo, es algo que se gestiona a lo largo del tiempo. Me parece muy apresurado decir, bueno, no, hoy va a reventar todo. Ahora me vas a preguntar, pero Ángel, si los amigos de Javi y el Toto ganan tanta plata, ¿de dónde sale esa plata? Bueno, también la típica, ¿no? O sea, todos los que suscriben deuda en Argentina son amigos de Milei y de Toto Caputo. O sea, para ir y comprar una LECAP, vos tenés que entregarle al Estado un certificado de que tenés alguna relación con Caputo.
Y sale de tu bolsillo, pequeño libertario. De tu bolsillo en el futuro. Un futuro llamado deuda. A día de la fecha llevamos 89.000 millones de nueva deuda en los primeros meses de gobierno del Papa de Conan. Bueno, ya expliqué por qué no aumentó en 90.000 millones de dólares la deuda. Eso es un número que está totalmente exagerado. Ahora, me da gracia cómo entienden muy bien que la deuda es básicamente un impuesto futuro. O sea que es el Estado robándote el dinero a vos en el futuro. Sin embargo, lo entienden solamente cuando no gobiernan ellos. Ahora, cuando gobiernan ellos, todos esos conceptos se le borran automáticamente de la cabeza. Cuando ellos están en el poder, dejan de entender automáticamente que los impuestos son un robo del Estado hacia el ciudadano, del sector privado. No, en realidad el Estado somos todos. Esto es por el bien común. Pero cuando gobierna el otro, claramente entienden que el dinero que tiene el Estado es dinero que le robó al sector privado. ¿Y qué pasará cuando los tenedores de deuda entiendan que ya ganaron lo suficiente? La última vez que se usó el crawling big en la Argentina, todo terminó en una gran devaluación del peso y en una posterior hiperinflación. Bueno, había una gran diferencia y es que se emitía muchísimo más dinero en ese momento que ahora. Digo, porque exista un carry trade con una diferencia de tasa del 1-2% mensual, no necesariamente esa situación explota en un año con 3000% de inflación. Claramente tienen que haber muchísimos más componentes que hoy no existen. Y el tema de que, bueno, ¿qué va a pasar cuando la gente que se estuvo endeudando eventualmente decida que ya ganaron lo suficiente y retiren el dinero? Sí que es una buena pregunta, porque la gracia es que hoy el Estado está retirando un montón de pesos de la economía y los está reteniendo, bueno, en sus arcas, en el tesoro, gracias a pagar cierta tasa de interés, o sea, ciertas ganancias a aquellas personas que, bueno, agarran y le prestan sus pesos, le prestan su dinero. Sin embargo, estas personas están invirtiendo en estas letras y en estos bonos con el único motivo de generar rentabilidad. Entonces, cuando decidan que eventualmente la rentabilidad ya es suficiente y empiecen a retirar sus pesos, esto puede generar una reacción en cadena de todos retirando los pesos a la vez para poder así cambiarlo a dólares con la suficiente rapidez antes de que este mismo suba de precio, que es algo que le pasó a Macri, por ejemplo. Puede suceder, pero conforme más reservas tenga el Banco Central, conforme más crezca el crédito privado, conforme más confianza haya en el plan económico del gobierno, porque lo que le pasó a Macri no es simplemente porque la gente de un día para el otro dijo, bueno, listo, ya está, esta es la rentabilidad que quiero. No, es porque el plan se iba a la mierda y se sabía que no era sostenible. Por eso es que hubo una corrida. Bueno, entonces mientras el plan de Milei se perciba como sostenible, lo más probable es que esta corrida no suceda o suceda en una magnitud muchísimo menor. Entonces, de nuevo, o sea, no todo necesariamente tiene ese desenlace fatalista del que él habla, que puede suceder, pero le veo un porcentaje de probabilidad al menos bastante menor a lo que fue durante el gobierno de Macri. Pero obviamente, bueno, no es cero, sí, todo puede volar por los aires hoy, mañana, pasado, en 20 años y en 100. Miren, yo me dedico a la psicología de la comunicación y al análisis de sistemas complejos, pero esto no tiene nada de complejo. ¡Te están robando! Y yo sé que te duele asumir la verdad, porque es más fácil comprar una mentira que asumir la vergüenza de saber que fuiste engañado. Bueno, el peronismo gobernó más del 50% de los últimos 70, 80 años, sin embargo, los engañados son los liberales, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? O sea, él dice que es un robo esto porque es el Estado otorgándole de manera arbitraria rentabilidad a una parte del sector privado a partir de quitarle al resto del sector privado esa rentabilidad. Y repitiendo el concepto anterior, me parece gracioso cómo lo entiende a la perfección, pero cuando ellos son gobierno se olvidan. Cuando ellos son gobierno se olvidan de que el Estado en sí es una estafa. En ese caso no cuenta. Como el poder lo empieza a manejar un peronista que tiene el poder divino de la justicia social, cada redistribución arbitraria de riqueza que realiza el Estado no, son todas justas. Es siempre la mejor manera, la más justa y por el bien de todos. Nadie está hablando de esto, pero detrás del numerito de la inflación mensual se oculta una estafa multimillonaria que afecta a todos los argentinos. Obviamente entiendo que lo hice por un tema de marketing, con lo cual no hay que tomar muy en serio lo que voy a decir a continuación, pero me parece bastante gracioso que el tipo diga nadie está hablando de esto, cuando literalmente lo que hace es repetir de A a Z el discurso kirchnerista del momento. O sea, los kirchneristas en un momento dicen que hay carry trade, bueno, vamos a hablar de carry trade. Los kirchneristas dicen que están mintiendo con el dato del INDEC, bueno, vamos a hablar de que están mintiendo con el dato del INDEC. O sea, no es que nadie está hablando de esto, de hecho está hablando toda la oposición de las cosas que está diciendo, lo cual no tiene nada de malo, pero bueno, es un poco contradictorio con el gancho del video. Y acá te vamos a explicar cómo funciona. Todo empezó con el famoso DNU que desreguló, entre otras muchas cosas, los precios de la telefonía, obras sociales, transporte y energía. El gobierno permitió así a las élites económicas aumentar lo que ellas quisieran, obteniendo ganancias multimillonarias a costa de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos. Bueno, primero que nada que las empresas no pueden aumentar el precio hasta donde
ellas quieran, o sea, siempre la demanda te pone un tope. Segundo, si vos querés que las empresas estén más controladas en el sentido de que no puedan aumentar mucho sus precios, el mejor mecanismo que vos tenés sin generar un perjuicio al servicio que dan esas empresas, o sea, básicamente sin destruir a las empresas y haciendo que los argentinos tengamos peores servicios y por ende una peor calidad de vida, es haciendo que haya más oferta en el mercado, o sea, que hayan más empresas que brinden estos servicios a la vez compitiendo y por ende no pudiendo subir los precios lo que ellas quieran. ¿Cuál es el problema? Que para generar vos más oferta, sobre todo en un país como Argentina, que es muy riesgoso invertir, vos tenés que dejar que en un principio las empresas que ya existan en Argentina tengan cierta rentabilidad, o sea, que ganen dinero. Entonces otra empresa de afuera dice, mira, esta está ganando dinero, bueno, me voy a poner a hacer literalmente el mismo negocio y vamos a competir a ver quién gana más. Ese proceso va a generar que bajen los precios. O sea, vos, para que el país se capitalice, o sea, para que se llene de empresas, se inviertan en máquinas y pongan servicios, etcétera, vos primero tenés que dejar que las empresas que ya existen ganen dinero. Sin embargo, ellos hacen todo lo contrario. Lo que hacen es reducir el precio de los servicios que dan las empresas, como por ejemplo las tarifas de luz, etcétera, a un nivel mínimo ridículo donde no cubren ni de cerca el costo que en realidad tienen esos servicios. Por ende, nadie pone plata en ese rubro, ni siquiera la propia empresa reinvierte el dinero que gana cuando en realidad igual está perdiendo. Por ende, el servicio es cada vez peor. Entonces, lo que vos al final terminas haciendo es que tengas un servicio que tiene determinado costo muy malo, que es nefasto por decir tantos cortes de luz, etcétera, porque las empresas no reinvierten el dinero porque el sector no es rentable. Y encima al final los argentinos no es que pagamos las cosas súper baratas y ya está. No, lo pagamos igual, solamente que a través de los impuestos. O sea, es la peor decisión que puedes tomar, es nefasta. ¿Qué pasa? Que bueno, a mí no me gusta usar este término, pero creo que acá se ve bastante bien representado el significado de la palabra, y es que es una medida populista. O sea, el gobierno agarra y te dice, ¿no ves? Mira, el precio de las tarifas ahora es la mitad que antes, entonces me tenés que votar a mí porque soy un buen gobierno. Y es como, no, el costo de la tarifa sigue siendo el mismo que el de antes, solamente que ahora lo pagas a través de los impuestos. Pero encima con este proceso lo que me estás haciendo es que el servicio empeore, que haya menos oferta de estas empresas brindando estos servicios en el futuro y por ende sea más caro. O sea, con este sistema lo que se hace es destruir todo. Sin embargo, bueno, el tipo elige quejarse no por esto, no porque el kirchnerismo haya reventado todo el sistema de servicios de energía en Argentina durante las últimas 2 décadas, sino porque, bueno, no, es que Milei desreguló los precios. ¿Y cómo nos estaba yendo con los precios regulados y subsidiados en los últimos 20 años? Capaz, esa es la pregunta. Sin embargo, estos aumentos brutales no tuvieron influencia en el numerito de la inflación que todos los meses nos presenta el gobierno. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si cada vez nos alcanza para menos el numerito de la inflación no aumenta? La respuesta está en algo que se llama ponderación de precios. Y bueno, lo que efectivamente pasó, aunque él igual acá lo está contando con un tono totalmente fatalista, es que como los precios de las tarifas de electricidad y de algunos servicios en particular aumentó mucho, estos precios comenzaron a representar una porción más grande de lo que gasta la persona normal en su vida cotidiana con su sueldo. O sea, capaz que vos hace 2 años gastabas, no sé, un 5%, ponele, de tu sueldo, o no sé, un porcentaje incluso menor en la tarifa de luz, y ahora capaz que gastas, no sé, un 20%, un 10%. Sin embargo, el INDEC esto no lo toma en cuenta. O sea, el INDEC sigue entendiendo que vos en realidad el porcentaje que destinás a pagar la tarifa de luz es el 5%, ponele, por poner un número, cuando en realidad es el 20%. Entonces, por más que aumente mucho el precio de las tarifas, como el INDEC solamente interpreta que ese aumento fenomenal representa solamente un 5% de todos los productos en los cuales vos gastás dinero todos los meses, entonces la subestima. O sea, la inflación en realidad debería ser más alta de lo que está reflejando el INDEC. Sin embargo, si corregimos este efecto, incluso según los datos del propio Hernán Lecher, que es un economista que es recontra cucardo, vemos que la diferencia no es tanta. O sea, digo, efectivamente la inflación bajó y bajó un montón. Hay diferencia de muy pocos puntos para, obviamente, el nivel de inflación que hay acá en Argentina. Entonces, sinceramente no entiendo qué lloran. Hay una diferencia, por ejemplo, en este gráfico, de 20 puntos de inflación por sobre 180. O sea, apenas un poquito más de un 10%. Y lo siguiente que voy a decir ahora no es correcto, pero para tomar dimensión, ponerle que lo extrapolamos a la inflación mensual, que el último mes, en enero de 2025, fue de 2,2%. Si nosotros le sumamos un 10% más, que es supuestamente la inflación que no se corrigió y bla bla bla, te daría, suponete que la inflación pasa de ser del 2,2% mensual al 2,4% mensual. Mientras que los últimos meses del gobierno anterior, la inflación daba 12% mensual. O sea, sigue siendo 6 veces menor. ¿Me estás jodiendo? ¿Cuál es el cambio? O sea, los precios no aumentaron 180% como refleja el gobierno, sino que aumentaron 200%. Y, o sea, sí está bien, lo entiendo. Está mal, deberían de ser actualizados, muy probablemente. Y esta diferencia conforme pase el tiempo se supone que va a ir siendo cada vez mayor, pero ¿y cuál es la crítica? O sea, ya está, eso es lo mejor que tienen para decir. O sea, en 2023 la inflación cerró en 211%. Suponete que en 2025, tirando un pronóstico recontra pesimista, ponele que cierra en 40%. Y el problema es que no, en realidad la inflación no bajó de 200 a 40, bajó de 200 a 44. Milei, sos un mentiroso. Y aparte, bueno, me parece gracioso porque ahora se preocupan por corregir los ponderadores del INDEC, que ahora esto obviamente aumentó en magnitud
magnitud, pero también venían desactualizados de antes. Sin embargo, en ese momento no se preocupaban, y esto es porque obviamente les conviene. Aparte, digo, hace 15 años teníamos a Guillermo Moreno en el poder, que literalmente mentía con los datos. No es una ponderación del INDEC que es incorrecta. No. El tipo mostraba datos incorrectos en el INDEC a propósito para engañar a la población. O sea, es una vergüenza. Los tipos no tienen memoria. Es impresionante. O bueno, sí, tienen una memoria selectiva. Es tipo, Moreno informa que la inflación es un cuarto de lo que realmente es. No, bueno, está bien, es un travieso Moreno, qué sé yo. Bueno, errores que se cometieron. Ahora, Milei informa que la inflación es un 10% menor de lo que en realidad debería de ser. No, Milei, eso es un mentiroso, es una estafa. Ocurre que el índice que mide la inflación en la Argentina no mide estos aumentos o les da un valor mínimo a la hora de construir el número de la inflación. Así, si las empresas telefónicas te aumentan un 200%, este numerito solo repercutirá en un 2% total del índice. Exacto. Las grandes corporaciones pueden aumentar lo que ellas quieran, brindando un servicio igual o peor. Sí. Bueno, y acá está hablando de dos cosas que no están relacionadas. No importa si el INDEC mide bien o mal la inflación, las malvadas corporaciones, que igual yo no soy defensor de ninguna corporación, que quede claro, para mí son todas producto de intervenciones del Estado, o en una porción muy grande hay muchos monopolios artificiales generados por el Estado, pero no importa. La gracia es que, bueno, o sea, las corporaciones pueden aumentarte o no los precios, dependerá de la oferta y la demanda del mercado, independientemente de lo que muestre el INDEC. O sea, no tiene nada que ver. El INDEC puede mostrarte que la inflación es 0 todos los meses y las corporaciones igual no te van a poder aumentar el precio hasta el infinito. No tiene nada que ver. Sin que esto aparezca reflejado en los numeritos de la inflación. Y así las élites económicas se hacen cada vez más ricas, mientras Javi y el Toto presentan un numerito para seguir robando con la deuda. Pobres libertarios, siempre los engañan. Bueno, y de nuevo todo termina siendo una masterclass de las élites económicas. Alguien le tiene que avisar a este hombre que el peronismo es el status quo hace más o menos 35 años. Sin embargo, ellos no tienen nada que ver con las élites económicas. Siempre están del otro lado de la vereda. Javier Milei y el Toto Caputo están usando los dólares que los argentinos tienen en los bancos para seguir alimentando el negocio de la bicicleta financiera. Y acá te lo vamos a explicar. Ocurre que la semana pasada el Banco Central salió a vender 800 millones de dólares de sus reservas para seguir manteniendo el dólar artificialmente barato. Pero ¿de dónde sale este dinero si las reservas netas del Banco Central están en negativo? Bueno, primero vamos a hablar sobre el tema de la compra-venta de reservas del Banco Central. La realidad es que el Banco Central, desde que está Milei, compró muchísimos más dólares de los que vendió, o sea que esto es un argumento que no corresponde, es simplemente incorrecto. Y después está el tema de las reservas, que es un tema que está separado, porque esto tiene que ver no solamente con el tema de la compra-venta de dólares por parte del Banco Central, sino también con el pago de deuda. O sea, si el Banco Central compra un montón de dólares, pero también el Estado argentino paga un montón de deuda, bueno, esto hace que las reservas no crezcan por más que el Banco Central haya comprado muchos dólares. Y aparte está el tema del dólar blend, que es básicamente un régimen a partir del cual los exportadores le dan al Banco Central menos dólares de los que el Banco Central podría comprarles. Por ende, el Banco Central está comprando menos de lo que podría y las reservas están aumentando menos de lo que podría. Pero no es que esos dólares, no sé, desaparecen, no. Son dólares que simplemente no entran al Banco Central y por ende sí están en la economía, generando un aumento de la oferta de dólares en la economía en general. Para eso hay que entender un concepto de economía que se llama reservas brutas. Se le llama reservas brutas al dinero que por ley los bancos tienen que tener ingresado en el Banco Central. En las reservas brutas está la plata que llegó del blanqueo y los depósitos en dólares de los pequeños ahorristas. Exacto. Javi y el Toto usaron 800 millones de dólares de los ahorros de los argentinos para bajar el precio del dólar. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el gobierno? Bueno, el dinero es fungible, con lo cual no es que el gobierno está utilizando literalmente el dólar que vos dejaste en el banco, pero es verdad que siempre que el gobierno esté vendiendo dólares mientras las reservas netas sean negativas, implica que están utilizando dólares que en realidad o son dólares de la gente o son activos que corresponden a X deuda que dentro de poco tiene que pagarse, o que en realidad son activos de los que el Banco Central no podría disponer. Acá en cierta forma tiene razón, el problema es que la situación hoy es mucho mejor que la que heredó antes. O sea, el gobierno heredó reservas por menos 11.000 millones de dólares, hoy si no me equivoco están en más o menos 6.000 por ahí. O sea que en todo caso Milei está utilizando menos dólares de la gente de lo que estaba utilizando el gobierno anterior. Sin embargo, obviamente cuando lo hacía el gobierno anterior no le importaba, y ahora sí, como básicamente con todo es así el criterio general. Sin embargo, bueno, sí, es verdad, estaría bueno que el Banco Central venda dólares siempre y cuando sean las reservas netas positivas, ¿no? Porque si no implica que, bueno, el gobierno tal vez podría llegar a estar utilizando los encajes de los bancos, o sea, el dinero de la gente. El gobierno usa el dinero de los argentinos para mantener un dólar artificialmente bajo.
abajo. Porque cuando el dólar suba de precio, las élites económicas que están haciendo fortunas con los bonos de Caputo cambiarán sus bonos otra vez por... Y dale con las élites económicas. Esto es bastante gracioso porque como hay cepo hoy en Argentina, la mayoría de la gente que está suscribiendo a las letras y a los bonos, etcétera, o sea, que está haciendo el famoso carry trade, son argentinos. O sea, no tenés a un montón de grandes fondos y miles de millones de dólares que vienen del exterior. No, normalmente es gente argentina que compra los bonos y ya está. Entonces este discurso que lo magnifica como diciendo que, no sé, Donald Trump dio la orden de vayan a hacer carry trade en Argentina, bueno, no es tan así. Y bueno, esto sobre carry trade y que el gobierno no quiere que aumente el dólar, bueno, también ya lo vimos, ¿no? Es real, es hasta cierto punto riesgoso, el gobierno la va piloteando, tiene muchas más soluciones de lo que parece, o sea, no es una bomba que sí o sí va a explotar, y también es mucho más sostenible de lo que parece, o sea, no es que también, de nuevo, en 5 meses esto explota sí o sí, no, se puede sostener durante muchos años, y en general, conforme vaya mejorando la economía argentina, es esperable que si no manipula tanto la tasa de interés el Banco Central, esto vaya solucionándose solo. Dólares. Si la demanda de dólares aumenta, estaremos frente a una devaluación descontrolada. Pero ¿qué pasa si el gobierno continúa gastando las reservas brutas, es decir, tus ahorros, para seguir alimentando la bicicleta financiera? Pues bueno, las reservas brutas no las están gastando. De hecho, las reservas brutas son superiores a cuando asumió Milei, o sea que eso no aplica. Eso no pinta nada bien. Les recuerdo que este año a la Argentina le toca pagar más de 20.000 millones de dólares de deuda que nos dejó el Toto. Me parece muy gracioso que todas las críticas que él está acá esbozando podrían ser totalmente compatibles con lo que hizo el peronismo en los últimos años y encima en mayor magnitud. Reventarse las reservas para mantener el dólar oficial lo más barato posible y después que la deuda la pague, bueno, Magoya, no sé, no importa. Sin embargo, no, antes no era malo porque era por el pueblo, imagino, no sé, y ahora no, ahora es malísimo. Y yo creo que una postura un poco más centrada es decir, bueno, antes era muy malo, sobre todo por el tema de la magnitud, hoy es algo que sigue existiendo, sigue teniendo riesgos, sigue siendo malo, pero se está desarmando porque la magnitud es mucho menor. Digo, hoy el sobrante de pesos que tenés en la economía es menor, por ende, una salida al carry trade no te generaría una depreciación tan grande del dólar como si lo hubiese generado, por ejemplo, a fines de 2023, que hubiese sido un desastre. Esto solo tiene dos caminos, o una fuerte devaluación o alguna clase de corralito 2.0. La única chance que tiene el gobierno es tomar más deuda con el FMI para ganar tiempo. Pero la última vez que esto pasó, todo terminó en una gran devaluación y los capitales se terminaron fugando. Lo siento, libertario, pero la pregunta no es si esto explota, la pregunta es ¿cuándo? Bueno, yo no la veo tan clara como nuestro amigo. Nadie está hablando de esto, pero mientras la Patagonia Argentina se incendia y el payaso Plim Plim hace terapia con sus periodistas amigos, bueno, literalmente todo el mundo estaba hablando de esto en su momento. La revista The Economist publicó como todos los años el índice Big Mac y los resultados evidencian que el precio del dólar Milei es un chiste. Cómo me da bronca que utilicen este índice, boludo. O sea, se pueden utilizar otros, pero ¿por qué este índice? Es tan pedorro el índice Big Mac. No puedes sacar ninguna conclusión acá. Es un índice que aporta muy poca data. O sea, en Suiza el Big Mac puede estar más caro que en Sudáfrica, sin embargo no quiere decir que Suiza tenga trazo cambiario. El índice Big Mac mide los precios de una hamburguesa con queso de McDonald's en distintos países del mundo y la Argentina quedó en segundo lugar detrás de Suiza. ¡Vacío! Entonces ya vivimos en Suiza. ¡Bien! No, pequeño libertario, lo que el índice quiere decir es que está todo tan caro como en Suiza, pero con los sueldos del Paraguay. Bueno, acá hay varios temas, ¿no? O sea, el hecho de que los precios hayan aumentado mucho en dólares en Argentina, bueno, es porque la inflación estuvo subiendo, o sea, los precios en pesos estuvieron subiendo y el dólar se quedó quieto, no aumentó. O sea, el tipo de cambio real, o sea, el dólar actualizado por inflación no subió, sino que incluso bajó. Esto es algo normal en cualquier plan de estabilización, o sea, normalmente en un país que, sobre todo, la inflación está volando, cuando la inflación baja, el tipo de cambio real también baja y el dólar se vuelve más barato, es algo normal. Hay que ver si es sostenible y para eso primero el gobierno tiene que quitar el cepo, o sea, todas estas conclusiones me parecen súper adelantadas porque todavía no estamos viendo cómo se desenvuelve esto, porque obviamente el plan del gobierno no es tener cepo hasta el infinito, o sea, el cepo eventualmente tiene que salir y el dólar ahí probablemente va a poder corregir. Pero me quiero parar no en el punto del atraso cambiario, porque es algo que se discute siempre y ya me tiene hasta las pelotas, sino que me quiero parar en eso que dijo de precios de Suiza pero con salarios de paraguayos, creo que dijo, no sé. Si los precios de toda la economía en general aumentaron en dólares porque el dólar no se movió, eso quiere decir que los salarios también. O sea, los salarios aumentaron en dólares al mismo ritmo que los precios. O sea, que la diferencia de precios entre los bienes de la economía y los salarios no está vinculada con el dólar. O sea, es una diferencia que ya existía antes en pesos, antes de que el dólar baje de precio como lo estuvo haciendo ahora. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto de que las cosas cuestan en Suiza pero con salarios paraguayos
paraguayos. O sea, esa diferencia tan grande que hay entre los precios en Argentina y los salarios, o sea, básicamente el poder adquisitivo, lo poco que pueden comprar los argentinos con sus salarios, ya existía antes. De hecho, es una situación heredada por ellos. O sea, el hecho de que los precios mismos estén muy caros en relación a los salarios, que los argentinos podamos comprar pocas cosas, si el dólar sube, baja, no importa, la relación sigue siendo más o menos la misma. Sin embargo, de nuevo, ahora le molesta. Antes no. Que un argentino tenga que destinar 45.000 salarios para comprarse un auto, ahora es un problema, antes no lo era. Que un porcentaje muy grande de los argentinos con su salario no pueda llegar a cubrir la canasta básica de bienes y servicios para no ser pobre, ahora es un problema, antes no, a pesar de que hoy la pobreza es menor que durante el fines del gobierno de Alberto Fernández. Ocurre que el índice Big Mac se basa en la teoría de la paridad del poder adquisitivo y es un indicador muy útil para medir la famosa inflación en dólares. Y resulta que la Argentina es el segundo país más caro del mundo en dólares. Bueno, por esto el índice Big Mac es una mierda. Argentina no es el segundo país más caro en dólares. Argentina está lejísimos de ser de los países más caros en dólares en general. Mirá si el costo de vida en Argentina va a ser el mismo que, no sé, el de Irlanda. Es una pelotudez. Hay cosas particulares que Argentina es más cara en dólares que lo que era Argentina hace 2 años. Eso no quiere decir que Argentina sea el país más caro del mundo. Y el hecho de que Argentina sea cara, en parte puede ser que sea por un abaratamiento artificial del precio del dólar. Digo yo, eso no lo desestimo. Para mí puede llegar a ser real. Hay que discutir la magnitud, pero probablemente sea real. Pero me molesta cómo obvian todo el resto. Es como, solamente puede ser atribuido al precio del dólar. No a que Argentina es un país de mierda con poca oferta de bienes y servicios y por ende todo es caro por eso, ¿entendés? O sea, te pongo un ejemplo. En Formosa no existe un solo McDonald's. Si no me equivoco, tampoco existe Burger King. Solamente existe Mostaza. Claro, como hay poca competencia, hay poca oferta de bienes y servicios, hay pocas cosas que comprar en Formosa, porque básicamente es una provincia que se quedó en la Edad Media. Claro, va a ser todo carísimo. Las cosas se hacen baratas cuando hay mayor oferta, o sea, cuando puedes comprar más cosas. Los shampoos que vende una empresa son baratos, no porque sí, sino porque esa empresa produce de a cientos de miles de shampoos. Y esa empresa a su vez compite con otra empresa que hace lo mismo y por ende bajan los precios. Sin embargo, como Formosa está en la Edad Media, no hay producción a escala de absolutamente nada. Y lo poco que se produce encima tiene poca competencia. Y sí, más vale, va a ser todo carísimo. Y tiene todo el sentido del mundo que lo sea. Y tiene que ser caro justamente para que haya una mayor rentabilidad. Por ende entren más empresas buscando esa rentabilidad y así bajando los precios justamente debido a un aumento de la oferta de bienes y servicios. Pero no, de nuevo, el análisis es como súper cuadrado. No, seguramente tiene que ver con el dólar y ya está. Y es culpa de Milei. Y aparte de que con ese criterio, o sea, que ponemos un dólar a 10.000 pesos de último, ya está, ¿no? Así somos el país más barato del mundo. Lo que pasa cuando tu país es el más barato del mundo es que así sos súper competitivo. Las exportaciones de Argentina serían muy buenas, tendría un buen número de exportaciones. El problema son los salarios, que los destruís teniendo un tipo de cambio real muy alto. Y cuando tenés un tipo de cambio real bajo pasa exactamente lo contrario. Sí, bueno, perdés competitividad, pero los salarios son mejores. A lo que debe aspirar un país es a tener el tipo de cambio real más bajo posible, porque eso aumenta el poder adquisitivo de su gente. Claro, la gracia es conseguir esto de manera natural y no a través de una intervención del gobierno, que ahí es donde podría estar la discusión. Pero el tipo de cambio real bajo no es un problema en sí. ¿Pero por qué? Ocurre que el Papa de Conan y el Toto Caputo se gastaron más de 18.000 millones de dólares en mantener el dólar artificialmente barato, según The Economist. Esta es una discusión que yo creo que en Argentina está muy aceptado que esto es así. Entre un montón de economistas se asume que esto que acabo de contar efectivamente sucede. Hoy me parece un poco caer en la vorágine argentina. Lo que sucede en nuestro país es que cuando un exportador, o sea, alguien que vende cosas afuera del país, exporta, o sea, vende esas cosas, bueno, recibe dólares, no por hacerlo. Y acá estamos acostumbrados a que esa gente sí o sí esos dólares se los tengan que dar al Banco Central. O sea, en cualquier país del mundo, esa gente tiene esos dólares y luego para cambiarlos a la moneda regional para poder realizar sus transacciones y poder realizar su actividad económica, no los cambia necesariamente con el gobierno. Va y los cambia con cualquier persona, va y los cambia con un banco, ponele. Sin embargo, acá en Argentina asumimos que tiene que ser sí o sí con el Banco Central. Obviamente por una ley que puso el gobierno en su momento. Claro, entonces las exportaciones argentinas, ponete que son, no sé, 20.000 millones de dólares para simplificar. Claro, eso se termina transformando en 20.000 millones de dólares más que tiene el Banco Central. Pero esto está mal, no es normal. O sea, el Banco Central por lo general no debería aumentar sus reservas conforme más aumentan las exportaciones de manera directa. O sea, en todo caso, lo normal sería que al haber más exportaciones, esos exportadores cambien sus dólares con un montón de agentes económicos. Eso genera un aumento de la oferta de dólares en la economía y gracias a que aumentó la oferta, el dólar es más barato y por ende el Banco Central puede comprar más. Pero no es normal esto que pasa en Argentina de que todas las exportaciones se tienen que liquidar sí o sí en el Banco Central. Es una vergüenza, de hecho. Entonces decir que el gobierno está
haciendo que el dólar sea más barato, producto de no comprar el 100% de las exportaciones, sino que comprar solamente el 80%, o sea, se pierde de un 20% que podría comprar, pero no lo hace, deja que los exportadores cambien esos dólares por pesos en el mercado y no con el Banco Central, por ende esos dólares no se los queda al Banco Central, sino que se los queda al mercado. Claro, entonces hay un montón de economistas que dicen, no, bueno, pero el gobierno gastó 18.000, 20.000 millones de dólares en hacer que el dólar baje y qué sé yo, pero en realidad no es que el gobierno está gastando 18.000 millones de dólares, está expropiando 18.000 millones de dólares menos a los exportadores, ¿se entiende? Como en Argentina hacemos todo al revés e interpretamos todo al revés, está mal lo que hacía el Banco Central y lo que sigue haciendo. Entiendo que sea algo que se tiene que mantener y muy probablemente al gobierno le convenga esto del dólar blend, por lo menos reducirlo por un tiempito porque le falta acumular dólares y qué sé yo, pero digo, nosotros lo tenemos asumido como que es normal, que en el Banco Central sí o sí se tengan que liquidar las exportaciones, cuando no, es algo normal. Y el Banco Central no es que intervino por 20.000 millones de dólares vendiendo activos que eran de manera soberana del Banco Central, no, lo que hizo es expropiar por 20.000 millones de dólares menos al sector privado y por ende así acumular menos reservas. Entonces nada, está muy mal el enfoque, yo creo en general en un montón de economistas acá en Argentina, me parece bastante alejado de la realidad de lo que es cualquier otro país del mundo. La Argentina es el segundo país con el tipo de cambio más atrasado del planeta. Mientras... Bueno, si vamos a utilizar el índice Big Mac para asumir eso, podríamos también decir sin ningún tipo de vergüenza que Suiza es el país con la moneda más atrasada en todo el mundo, cuando bueno, esto efectivamente no es así. Que las reservas netas siguen en negativo y el gobierno usa los anclajes del Banco Central, es decir, los dólares que los argentinos tienen en el banco para seguir manteniendo el dólar en un precio irreal. Se podría... De nuevo, esto es malo porque lo hace la derecha, porque cuando lo hacía la izquierda era algo bueno y por el pueblo. Haber devaluado antes o en forma escalonada, pero vamos a hablar claro. El único objetivo de este plan económico fue alimentar el negocio de la bicicleta financiera. Se podría haber devaluado antes o de forma escalonada. O sea, yo no puedo creer que un peronista se queje de que el gobierno no devalúa. O sea, venimos de literalmente 15 años con cepo, con un atraso cambiario crónico porque el gobierno no quiere devaluar y se resiste a devaluar y no quiere devaluar nunca cuando corresponde. Sin embargo, ahora sí es un problema. El gobierno de Massa dejó una brecha cambiaria del 200%, pero no, Milei devaluó en ese momento y destruyó a los pobres y es malo, pero ahora es malo por no devaluar. Y antes el peronismo cuando no devaluaba era por el pueblo, ¿entendés? No, porque eso haría caer los salarios y subiría la pobreza. Es una cosa increíble, es muy gracioso como en un periodo de 3-4 meses pasaron de quejarse de la devaluación a quejarse del atraso cambiario, o sea, de un extremo al otro, en solamente 4 meses. Impresionante. Bueno, hasta acá el video de hoy, le mandamos un saludo a nuestro amigo Unai, que repito, no tengo nada contra él, sino que bueno, simplemente sus ideas no me gustan, así como a él no le deben gustar mucho mis ideas. Te dejo acá un video muy parecido criticando a un economista español que habla sobre Milei. Si quieres ver videos exclusivos, participar en el grupo de WhatsApp y aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito o Mercado Pago, también te lo dejo en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos.